y el detector también se mueve siguiendo determinado ángulo. Y esos ángulos son iguales. ¿Ok? En algunos casos, la fuente de rayos X está estacionaria, no se mueve, más quien se mueve es la muestra y el detector. Por ejemplo, el difractómetro que tenemos aquí en el Sí. Departamento de Física de la UFRN es un difractómetro de la marca Rigaku Miniflex 2, y en este caso específico la fuente de rayos X está estacionaria, no se mueve, más la muestra y el detector se mueven, están girando y rotacionando, ¿no? En este caso, la muestra rotaciona y el detector está moviéndose alrededor de acuerdo con, siguiendo una correspondencia entre los ángulos, para que el movimiento del detector sea dos veces igual a teta, como está siendo mostrado en esta diapositiva. Para nuestro difractómetro de rayos X, la tensión aplicada para producir la radiación es de 30 kilovolts, la corriente es de 30 miliamperes. Tenemos un conjunto de slits, ¿no? Tenemos los slits de divergencia y los slits de recepción de la radiación X. ¿Ya? Para el caso nuestro del difractómetro Rigaku, el slit de divergencia es de 1 grado y el de recepción es de 0.3 milímetros. ¿Ok? Generalmente, las medidas de difracción de rayos X son hechas considerando un ancho angular. En este caso específico que estoy mostrando en la figura, el ángulo inicial es de 15 grados y el ángulo final es de 85 grados. Esto en la lectura 2 teta. ¿Ok? El modo de medida puede ser un modo de medida secuencial o continuo. Esta medida específicamente fue hecha en modo continuo, ¿ya? Moviendo el detector y la muestra de tal manera de que el movimiento ocurra a un paso de 2 grados por minuto. ¿Ya? Esa es la rapidez con que se mueven tanto el detector como la muestra, y los datos son colectados a cada 0.02 grados. ¿Ya? Más en otros casos, y yo observo de que los difractómetros, la mayoría de los difractómetros funcionan de esa manera. La medida se echa de manera secuencial, o sea, se mueve el ángulo en un valor determinado y se deja por un determinado tiempo haciendo la medida en ese ángulo. Después se mueve el ángulo para el próximo valor y se mide en ese valor de ángulo, y así de una manera secuencial hasta finalizar la medida. Nosotros optamos por hacer nuestras medidas en modo continuo debido a la rapidez que tenemos en cuanto a nuestro detector y también por el tiempo que se gasta en hacer cada medida. Generalmente nuestras medidas son hechas entre 20 y 30 minutos. Y cuando usted hace una medida así de manera secuencial, se gasta un tiempo mayor. ¿Ya? Bueno, en este caso, la figura que tenemos corresponde a un difractograma de un espinelio o una ferrita de cobalto, que tiene por fórmula química cobalto, hierro 2, oxígeno 4. Observen que los picos aquí están siendo mostrados con un indicativo para los índices de Miller. ¿Ok? El pico más intenso tiene índice de Miller 311, ¿no? Y los otros picos están también indicados con sus respectivos índices de Miller. ¿Ya?
Esa es la manera convencional de presentar las medidas de difracción de rayos X y sus refinamientos, ¿no? Es interesante colocar también en las medidas de refinamiento, de difracción junto con el refinamiento, es colocar las diferencias entre las curvas experimentales con la curva teórica, de tal manera que la persona que está observando el difractograma refinado pueda saber exactamente en qué lugares el refinamiento no fue 100%, no está, digamos, reproduciendo 100% la curva experimental, ¿ya? En general, no se espera encontrar una cosa perfecta, ¿no? La curva teórica no va a producir de manera perfecta la curva experimental, más dentro de ciertos límites es interesante siempre llevar en cuenta eso. Va a haber una diferencia y esas diferencias deben indicar esas pequeñas diferencias que existen principalmente en las posiciones donde están los picos. Un otro detalle importante es que cuando usted muestra esas diferencias en donde no ha habido o donde existe probablemente una segunda fase, esas diferencias van a mostrarse de una manera más notoria y significativa, y eso le va a mostrar a la persona que está viendo el difractograma de que o existe una segunda fase en esa región angular o alguna cosa pasó durante la medida, ¿no? Para que exista esa diferencia tan acentuada, ¿ya? Con relación a los refinamientos, siempre vamos a necesitar de cartas que tienen la información cristalina del material que usted está analizando. Entonces, generalmente usted tiene que buscar esas cartas en alguna fuente, ¿no? Esa fuente puede ser una base de datos libre que puede encontrarla en el Internet, o puede ser una base de datos que su universidad o usted tiene o paga para poder tener acceso, ¿verdad? Aquí en el Brasil nosotros tenemos por parte del gobierno federal acceso a esas cartas, ¿no? Y a las cartas de una base de datos llamada de ICSD, ¿no? Y para ello necesitamos de tener, primero ser aprobado por la gente que está cuidando de dar los permisos de acceso, y después que tenemos la aprobación ya podemos tener acceso a todas las cartas que están vinculadas a ese sistema de informaciones que el gobierno federal aquí en el Brasil paga para que nosotros podamos acceder, ¿no? Nosotros estamos siempre aquí, mis estudiantes y yo, siempre buscando cartas en la ICSD, como yo mencioné. La ICSD es el acrónimo de Inorganic Crystal Database. La base de datos que es administrada por una empresa alemana, ¿no? Y ellos están siempre monitorando las cartas. Inclusive hay cartas que entran en desuso porque tienen algunos errores, y eso periódicamente está siendo evaluado por esa empresa que administra esa base de datos. Más también dentro de esa disponibilidad de acceso a otras fuentes de cartas cristalográficas, tenemos también una base de datos que está libre, ¿no? Y que de alguna manera aquí la gente que organiza eso de las cartas cristalinas en el Brasil los coloca dentro de una única página web, ¿no? Usted puede ver aquí la base de datos CODE, ¿eh? Crystallography Open Database, ¿ya? Aquí usted puede
acceder libremente, ¿no es cierto? Usted coloca esas palabras llaves y puede tener acceso sin necesidad de pagar por ello, ¿ya?, a todas las cartas que están disponibles en esa base de datos. Bueno, hay otras cartas de la ASM, unas cartas de la CSDS, de la CRISMET y una otra de una base de datos de mineralogía. ¿Ok? En fin, nosotros aquí tenemos como siempre acceso, estamos siempre buscando nuestras cartas en esta base de datos de la ICSD. Más, como yo les digo, ustedes también pueden buscar esas cartas en esta otra base de datos. ¿Ok? Está disponible y está libre. Cuando usted entra en la ICSD, usted puede buscar las cartas a partir de los elementos que tiene en su muestra, ¿no? Y ahí usted puede buscar específicamente por esos elementos, o puede buscar por todas las cartas que tienen esos elementos y otros elementos, ¿no? Más no pueden dejar de tener esos elementos que usted ha colocado como elementos preferenciales. Entonces, para no hacer la búsqueda muy exhaustiva, usted coloca los elementos y limita el número de búsqueda o la cantidad de cartas que le va a mostrar esa base de datos apenas a materiales que tienen apenas esos elementos que usted seleccionó. ¿Ok? Más también puede buscar las cartas de acuerdo con el PDF de ellas, ¿no? O el código ICSD. En fin, varias posibilidades para hacer búsquedas. Una vez que usted encontró la carta cristalográfica, ahí usted baja esa carta y puede abrirla, ¿no?, usando el software que es de lectura de archivos tipo TXT o .dat, ¿no? Y va a encontrar la información correspondiente a lo que esa carta cristalográfica le puede mostrar, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el material que corresponde a esta carta, que es una magnetita, el tipo de estructura, el nombre de la fórmula química, que es el tipo magnesio, aluminio 2, oxígeno 4, el nombre del mineral asociado a esa fórmula química, que es la magnetita, ¿no? Puede encontrar también informaciones referentes a cómo apareció esa carta, cuál fue el trabajo que dio origen a esa carta, cuál fue el artículo que dio origen a esa carta, ¿no? Y aquí ustedes van a ver el volumen, el año que fue publicado el artículo, la primera, la última página, el número de la revista, ¿no? Por ejemplo, está aquí, estoy mostrando aquí, esta carta específicamente fue publicada en una revista llamada Acta Cristalográfica, la sección B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry. ¿Okay? Aquí están inclusive el nombre de los autores o de las iniciales de los autores y cosas relevantes a cómo localizar usted el artículo. Además de eso, tenemos los parámetros estructurales que corresponden a ese material. Aquí tenemos el parámetro de red A, B y C, ¿ya? Como es una estructura cúbica, los parámetros de red son iguales en valor, ¿no es cierto? Por ser una estructura cúbica, los ángulos que forman los vectores A, B y C son iguales a 90 grados. Aquí tenemos el volumen de la célula unitaria, que es dado por 591.46 Armstrongs elevado al cubo. ¿Ok? Y en fin, tenemos más informaciones ya relacionadas ahora con el grupo espacial,
y informaciones relacionadas con la parte más con la parte de la teoría de grupos, ¿no? El tipo de informaciones que vamos a encontrar, por ejemplo, las coordenadas para los átomos que son necesarios colocar para esa estructura cristalina. En este caso tenemos 192 átomos, ¿no? Y las coordenadas están ahí indicadas en esta lista en el lado izquierdo. ¿Okay? Tenemos también informaciones referentes a, como mencioné, algunas informaciones referentes a la parte más relacionada con los grupos espaciales, las simetrías, los números de Wyckoff, las multiplicidades, las ocupancias, ¿no? Cuánto por ciento de los átomos que están ocupando los sitios tetraedrales hay, cuánto por ciento de los átomos que están ocupando los sitios octaedrales. Todas esas informaciones aparecen en esa carta CIF. Aquí específicamente vemos de que el hierro, hay dos tipos de hierro, ¿no es cierto? El hierro 1 y el hierro 2. Ambos tipos de hierro tienen carga 3+, ¿no es cierto? Y a seguir tenemos las ocupancias, no, las informaciones referentes a los números Wyckoff, ¿no? Las coordenadas, en fin, un número grande de informaciones que son necesarias para que el programa de refinamiento pueda construir la estructura cristalina de ese material, ¿no? Desde el punto de vista teórico, y a partir de ahí generar un difractograma teórico que va a ser comparado con el difractograma experimental. ¿Okay? Muchas veces, a ver, aquí hay gente que está queriendo entrar. Muchas veces para poder saber cuál es exactamente la carta que necesitamos para refinar nuestros difractogramas, es necesario hacer un pre-screening, ¿no? Usando un software que le permita encontrar las cartas que mejor atienden a su difractograma, al difractograma experimental. Y usted puede usar, por ejemplo, el software HighScore Plus de la Philips, ¿no es cierto? Y yo voy a mostrar aquí rápidamente cómo usted podría hacer eso, ¿ya? Entonces, usted primeramente abre el difractograma de rayos X experimental, ¿no es cierto? Una vez que tiene el difractograma de rayos X experimental, usted ahora va a localizar una base de datos, ¿no es cierto? La base de datos que contienen todas las cartas cristalinas de todos los materiales que fueron indexados a esa o están relacionados con ese software. ¿Okay? Entonces aquí cuando yo hablo de esa base de datos, estoy hablando de una base de datos global que está incluida en ese software, y a partir de esa base de datos global usted va a seleccionar los elementos que están presentes en su muestra y va a restringir la búsqueda de cartas a apenas esos elementos. En este caso específico, todas las bases de datos asociadas a ese software están indicadas aquí en la diapositiva. Yo voy a aceptar todo esto, ¿ah? Y ahora voy a localizar los picos de difracción de la muestra, ¿no? Es claro que usted va a tener que definir aquí cuál es la mínima intensidad que puede considerarse como, a partir de ahí en adelante, que puede considerarse como pico de difracción. Porque toda medida experimental tiene ruido, ¿no es verdad? Y muchas veces, si usted no define un valor mínimo,
a partir del cual usted va a considerar como un pico de difracción, el programa puede considerar que esas pequeñas fluctuaciones de los valores que aparecen en el background, puede considerarse como siendo picos, y ahí va a atrasar bastante su trabajo. Entonces usted tiene que hacer una preselección de cuál es la altura mínima a partir de la cual usted va, o el programa debe de entender que se tienen picos de difracción. ¿Okay? Una vez que ha formado eso, ya usted tiene entonces ahí la cantidad de picos experimentales. Usted hace una búsqueda de esos picos y ahora va a buscar, ¿es verdad?, las cartas relacionadas con el material que usted tiene, ¿no? El material que fue usado para esa medida. Y en este caso, como estamos hablando de una ferrita de cobalto, entonces tenemos oxígeno, hierro y cobalto. Usted selecciona los elementos y ahí el programa le muestra entonces una lista grande de posibles cartas que pueden atender a su difractograma. Observen que recuerdan que en el inicio de mi presentación yo mencioné de que los espinelios o las ferritas, ellas tienen la composición de los cations que están en los sitios tetraedrales y octaedrales puede cambiar de acuerdo con la historia térmica de la muestra, cómo usted preparó la muestra o cómo usted preparó los precursores que dieron origen a esa muestra. Entonces, muchas veces usted va a encontrar cartas cristalinas donde, por ejemplo, para ese material específicamente, la ferrita de cobalto, la cantidad de cobalto que está en el sitio tetraedral puede ser diferente, ¿no? En algunas cartas está apareciendo como 20%, en otras cartas como 50%, en otras como 80%. Entonces, cada una de esas posibles variaciones para la cantidad de cations que están en los sitios tetraedrales y octaedrales, eso nos va a llevar a una carta diferente, y por eso es que muchas veces nosotros vemos un número grande de posibilidades, ¿ya? Entonces, lo que usted tiene que hacer es seleccionar cada una de esas cartas, ¿no? Y ver cuál de ellas está más próxima de los picos experimentales de su difractograma. ¿Ok? Ahí usted va haciendo esa búsqueda, va marcando. Finalmente usted decide que existe una carta que le atiende al difractograma que usted tiene. Entonces usted selecciona esa carta y una vez que lo selecciona, ahí usted ya puede ver cómo es que está la concordancia entre los picos generados, los picos teóricos generados por esa carta y los picos experimentales. Ya con el número de la carta CIF, ¿no? CIF, con ese número usted ya puede ir a la base de datos, ya sea en el COD o en el ICSD, y bajar la carta, ¿no? Porque este programa, el HiScore Plus, él no me permite bajar las cartas CIF. Él me permite identificar las cartas, mas no me deja bajar la carta. Entonces, para bajar la carta yo necesito ir a otra fuente, a una base de datos específica que tenga esa opción, o que yo tenga la disponibilidad de poder bajar esa carta, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ya tiene usted la carta, ya sabe entonces dónde localizar la carta, y ahora vamos a entrar en detalles de cómo podemos usar el MAUD para hacer uso de esa carta y refinar los difractogramas que tenemos. Entonces, la pantalla que aparece cuando usted ejecuta el MAUD es semejante a la que estoy mostrando aquí, ¿ya? Tenemos apuntados aquí con flechas,
en esta parte inferior, ¿no? En la parte media, ¿ya? Tenemos datasets. Es aquí donde usted va a clicar en este icono y va a jalar sus datos experimentales para esta ventana, ¿ya? O lo puede directamente colocar aquí en el lado derecho, en donde va a descargar el archivo y él va a generar o va a aparecer el difractograma en esa pantalla. ¿Ok? Cuando usted está queriendo hacer un upload para el mount de la carta CIF, usted tiene que clicar en Faces, ¿ya? En la segunda opción que tenemos aquí en esta línea de comando. Primero es Datasets, ¿no? Que está relacionado con el difractograma experimental. Después en Faces, y aquí usted coloca la carta CIF. ¿Ok? Esta opción de sample yo nunca la uso y yo no sé exactamente para qué sirve. Nunca necesité de usar esta tercera opción que aparece aquí en esta línea de opciones. En la parte superior existe un icono que tiene la forma de una circunferencia que parece un ojo. Ese icono debe de ser usado en conjunto con el datasets o en conjunto con el Faces. Si usted está usando este icono que tiene la forma del ojo, y vamos a llamarle ojo a partir de ahora, si usted usa el ojo junto con el datasets, entonces usted va a tener acceso a informaciones que están relacionadas con la parte experimental, el setup experimental del difractograma. Y cuando yo digo esto, me estoy refiriendo a configuraciones que están relacionadas con el difractómetro, ¿no? ¿Qué tipo de configuración tiene su difractómetro? ¿Cuál es el radio del goniómetro? ¿No? ¿Cuál es la configuración? Si es de Brentano o es de algún otro tipo. ¿Cuál es el tipo de radiación X que usted usa en ese difractómetro? ¿Es de cobre, de molibdenio, de hierro? ¿No? ¿Cuál es la faja? ¿Cuál es el ancho angular? ¿De dónde a dónde usted quiere ajustar o refinar el difractograma? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esas informaciones están disponibles si usted clica en Datasets, ¿no? Y después clica en el ojo, ¿ya? Ahí van a aparecer entonces ventanas donde usted va a poder acceder a esas informaciones o colocar informaciones referentes a la medida y al equipo usado en esa medida. Ahora, cuando usted está en la opción de Faces, donde está localizada la carta CIF, y usted clica en el ojo, entonces aquí usted va a tener acceso a la estructura y a la microestructura que corresponde a esa carta CIF. ¿Ok? Aquí tenemos otras opciones, ¿no? Aquí tenemos dos iconos, un cilindro con una flecha saliendo y un cilindro con una flecha entrando en el cilindro. Ese icono que tiene el cilindro con la flechita saliendo le permite escoger la carta CIF. Si usted tiene una base de datos y esa base de datos está instalada en el computador donde usted está rodando el Maude, el software Maude, entonces usted a partir de esta opción usted va a poder acceder a esa base de datos y va a escoger la carta CIF que probablemente está en esa base de datos. Ahora, si esa carta CIF no está en su base de datos y usted la obtuvo recientemente y todavía no es parte de su base de datos, entonces usted la jala primero, la coloca aquí en Faces, ¿no? ¿No es verdad? Y después usted la incluye, ¿ya? Usted la puede incluir usando este icono, ¿ya? Adiciona esa carta CIF a una base de datos preexistente y que está en su computador, el computador que usted está usando junto con el software Maude, ¿ok? Usted puede deletar el difractograma, puede deletar también la carta CIF usando ese comando X
¿ok? Que está aquí. Aquí tenemos una lámpara. Esa lámpara me permite rodar el ajuste o refinamiento, ¿no es cierto? Y ver las opciones que yo tengo para rodar de manera secuencial el ajuste o rodar el ajuste de una manera rápida, ¿ya? A través de una opción que envuelve un conjunto de varias opciones. ¿Ya? Vamos a mostrar eso más adelante. Y cuando usted jala la carta SIF para su difractograma, generalmente usted no va a ver el difractograma teórico. Usted lo que tiene que hacer es entonces usar esta calculadora, y ahí usted, clicando en la calculadora, usted va a poder generar los picos de difracción teóricos sin necesidad de hacer refinamiento, y usted va a poder visualizar en esta pantalla, ¿no?, cómo es que los picos teóricos están en relación a los picos experimentales, ¿ya? Entonces usted calcula el difractograma clicando en esta calculadora, ¿ok? Voy a pedir un minuto. La batería de mi tablet está terminando. Voy a hacer la conexión aquí con la fuente. Ya, un minutito, por favor. Listo. Bueno, como yo les dije, si usted está en la opción de datasets, ¿no?, en el lugar en donde usted va a tener que colocar el difractograma, y ahí usted clica después el ojo, van a aparecer estas pantallas que están en el lado derecho, ¿ya? Y aquí usted va a poder configurar el mount con las características de su difractómetro, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, si usted clica en esta, ya apareció esta pantalla, después de clicar en el ojo aquí usted clica en la región donde está el instrumento, clica en Edit, y cuando usted clique en Edit va a aparecer estas opciones, ¿no? Las opciones que están indicadas en la imagen inferior derecha, ¿ya? Entonces aquí usted va a tener opciones para colocar el tipo de geometría de su difractómetro, qué tipo de medida fue hecha en ese difractómetro, si es una medida del tipo teta 2 teta, el tipo de tubo de rayos X, si es de cobre, si es de molibdenio, si es de hierro, el tipo de detector, ¿no?, ¿ya? Y el ancho de línea instrumental, ¿ya? ¿Cuál es el modelo que va a ser usado para considerar el ancho de línea instrumental debido al equipo, al difractómetro? ¿Ok? Sí. Entonces usted aquí, digamos que en la geometría es del tipo de Brabretano, ¿ya? Y usted ahora clica en opciones, y cuando clique en opciones va a aparecer esta pantalla, esta ventana, y en esta ventana usted va a tener que colocar el radio del goniómetro de su difractómetro. El radio del goniómetro del difractómetro Rigaku Miniflex 2 es de 150 milímetros, ¿ya? Entonces yo ya tengo eso indicado, o está en la configuración del mount que yo uso frecuentemente, y apenas usamos esa opción. Las otras dos opciones no es necesario de colocar nada, déjalo apenas como está, ¿ok? Con relación a la fuente de rayos X,
aquí usted va a tener que clicar y escoger el tipo de radiación, ¿verdad? Si es de cobre o de algún otro elemento, ¿ya? Como mencioné también, el ancho debido al difractómetro debe ser asociado a este modelo, el modelo de Cagliotti PV. En el software Maude, el modelo de Cagliotti PV es un modelo que es frecuentemente usado para ajustar, ¿no?, el difractómetro a la contribución al ancho de los picos, ¿ya? Todo difractómetro siempre va a contribuir con un ancho, ¿no?, al ancho que va a aparecer de una manera total en su refinamiento, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el difractograma refinado, ¿no?, vamos a obtener un valor para el ancho del pico, y ese ancho del pico tiene dos contribuciones. Una contribución debido al difractómetro, que es una contribución instrumental, y la otra contribución es debido al propio material, ¿eh? Es una contribución que puede tener relación con el microestrés, puede tener relación, y eso es bien probable, con el tamaño de cristalito que usted está analizando, ¿no es verdad? Entonces, siempre es bueno tener alguna noción en relación al cuál es el ancho instrumental debido al instrumento. Si usted está trabajando con materiales nanocristalinos, en donde el ancho de los picos es bastante considerable comparado con materiales bulky, ¿no?, entonces la contribución instrumental prácticamente no afecta el tamaño final o el ancho final de esos picos que fueron refinados, ¿okay? Entonces, en esa situación, no es interesante que usted se preocupe en determinar el ancho instrumental debido a su equipo, ¿ya? Nosotros hemos ya verificado eso en varios momentos, ¿no? Esa información es irrelevante cuando se está trabajando con materiales nanocristalinos, ¿ya? Entonces, la función de Cagliotti es una función que relaciona el ancho de los picos a media altura a parámetros de refinamiento U, V y W, ¿ok?, a través de una función matemática que está relacionada con un ángulo, la mitad del ángulo el ángulo que aparece en el eje X, no es 2θ, ¿ok? Y ahí, entonces, para usted determinar esta función matemática, es necesario que usted ejecute primeramente una medida de difracción en una muestra de referencia que tenga las características de una muestra bulky. Generalmente es usado una muestra del tipo lanthanio boro 6, ¿ya? Generalmente yo he visto en otros laboratorios que se usa una muestra de óxido de silicio también. En cualquiera de esos casos, usted va a determinar los parámetros U, V y W usando esa muestra, digamos que una muestra estándar, y a partir de ahí usted va entonces a conocer cuál es la contribución instrumental al ancho de línea. Esas informaciones son guardadas en un archivo que cada vez que usted ejecuta el Maude para refinar el difractograma de una muestra que usted ha producido, entonces usted tiene que llamar primero a esa
a ese archivo que contiene las informaciones referentes al ajuste que se hizo en la muestra estándar para determinar el ancho de los picos debido al instrumento. ¿Ok? Entonces, la forma de los picos, es importante observar la forma de los picos y cuál es el residuo que se forma a partir de la diferencia entre el pico teórico y el pico experimental, ¿no? Si esa diferencia es una diferencia lineal con oscilaciones pequeñas, ¿no es cierto? Entonces decimos de que el ajuste está ok, está bueno, ¿no? Está muy bueno, ¿ok? Ahora, si observamos de que existe un cambio así muy acentuado, ¿eh? En ese residuo, como estamos mostrando en la parte central de esta imagen, ahí nosotros tenemos entonces que intentar ajustar esa parte, ¿no? Usando alguna estrategia, ¿ya? Tanto para este caso, que el caso que está en la parte central, como el caso que está en la parte a la derecha. Observen que en la parte central tenemos un pico teórico que tiene una intensidad mayor que el pico experimental, ¿ya? Y en el caso que está a la derecha tenemos un pico teórico que tiene una intensidad menor que el pico experimental. ¿Ok? Entonces, cuando usted está en cualquiera de estos dos casos, lo que tenemos que intentar ajustar son las posiciones atómicas y las ocupancias atómicas también. ¿Ok? Y también considerar la posibilidad de haber algún tipo de textura en la muestra. O sea, algún tipo de crecimiento preferencial de los cristales, y esto está posibilitando o manifestándose a partir de un aumento o una disminución de los picos experimentales cuando comparados con una muestra policristalina que no tiene ninguna orientación preferencial de crecimiento. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres posibilidades que deben de ser evaluadas cuando usted está refinando y ve estos cambios bruscos del residuo, ¿ya? Tenemos otras dos formas que pueden presentarse cuando usted está comparando las curvas teóricas y experimentales. Tenemos en el caso central, ¿no es verdad? Parece que el pico de difracción experimental, el pico teórico, él está un poco deslocado para la derecha, ¿no es verdad? Y esto está generando este residuo, ¿no? ¿Ya? El residuo que tiene una forma ondulatoria, ¿no? ¿Ya? O el pico teórico parece, como en la figura que está a la derecha, parece que está un poco con un shift para el lado izquierdo, ¿no es cierto? En relación al pico experimental. ¿Ok? Entonces, eso se puede deber a qué? Se puede deber a parámetro de red, ¿ya? A un ajuste mejor, ¿ya? A mejorar el ajuste de los parámetros de red de la estructura cristalina teórica, ¿no? Que queremos que se aproxime del parámetro de red experimental que corresponde a la muestra. O también puede tener relación con un shift que ocurre y está relacionado con una cosa más instrumental, ¿ya? Y esa parte instrumental puede deberse a la manera en cómo usted preparó su muestra en el portamuestras que usted colocó para medir, ¿ya? O puede ser también una cosa más relacionada con el equipo, ¿ya? Entonces, hay una opción en el Mautic que permite ajustar tanto el primer caso como el segundo caso.
Aquí tenemos una tercera posibilidad, ¿ya? En donde observamos que, de nuevo, el pico teórico tiene una intensidad menor que el pico experimental en la figura del centro, y en la figura que está más a la derecha, el pico teórico tiene una intensidad mayor que el pico experimental. Solo que esa diferencia, ella aparece con unos hombros, ¿de verdad? Tanto a la izquierda como a la derecha de cada una de esas diferencias, ¿no? Debido a las intensidades, ¿ya? Esto puede deberse a la forma del pico que está siendo usado para refinar el difractograma. Recordar que los picos que se usan para refinar es una combinación lineal entre picos de forma lorentziana y un pico que tiene una forma gaussiana. Entonces, cuando usted hace una combinación lineal de esos dos picos, usted está usando entonces números o pesos que hacen de esa combinación lineal una combinación apropiada para ajustar el difractograma. Entonces, si usted muda esos pesos, se va a encontrar la mejor opción para representar los picos experimentales de su muestra. ¿Okay? Entonces ahí hay que cuidar, hay que trabajar en la forma del pico, ¿ya? Listo, entonces tenemos aquí un difractograma de rayos X, ¿no es cierto? Ese difractograma fue hecho, o el ancho angular comenzó en 15, terminó en 90, ¿ok? Y se observa que entre 15 y 30 grados o 28 grados hay un pico bastante ancho, ¿no? Ese pico que aparece con una intensidad no tan pequeña, más con un ancho bastante diferente y mayor comparado con los picos de la muestra. Este pico aquí es relativo al sustrato utilizado para hacer la medida, ¿ya? El soporte que fue usado para colocar la muestra para medir, ¿ok? Este difractograma fue hecho aquí en mi laboratorio, aquí en el grupo donde yo trabajo, y el sustrato o el portamuestras es de vidrio, ¿ok? Entonces, la señal del vidrio en el difractograma es típica de un pico con un ancho bastante aumentado, ¿no? Y el pico tiene una posición más o menos entre 22 y 24 grados, más o menos. ¿Okay? Es un pico que recuerda mucho a un material amorfo, ¿verdad? En realidad este pico es de un material amorfo, ¿de verdad? Porque el vidrio es un material amorfo, ¿de verdad? Entonces, cada vez que usted ve una cosa semejante, no se asuste, porque eso es un efecto, el efecto del sustrato. Ahora, si usted está trabajando con materiales que tienen una componente amorfa y una componente cristalina, entonces ese pico puede deberse a esa componente amorfa que está en su muestra. Y bueno, si es interesante analizar ese pico, entonces ahí tendría que encontrar alguna manera de poder ajustar ese pico, ¿eh? Y no se me ocurre cómo hacerlo. Una persona me preguntó hace poco si yo podría analizar un difractograma que tiene una componente cristalina y amorfa también. Entonces, no se me ocurre cómo analizar la componente amorfa, porque tendría que tener un pico que relacione a esa componente amorfa, ¿eh? Estoy pensando, cuando yo digo de refinar, no me estoy refiriendo exactamente a encontrar la posición del pico, sino a encontrar los porcentajes que corresponden a la parte amorfa y el porcentaje que corresponde a la parte cristalina, ¿no?
Porque si yo uso una carta cristalina, una carta debido a una fase cristalina, y son las que yo conozco, no conozco cartas debido a fases amorfas, entonces ahí voy a encontrar la composición de esas fases cristalinas, ¿no? Más en este caso específico habría que ver si existe alguna carta que tenga las características de un material amorfo y si esa carta atiende a la posición, ¿no?, de ese pico que está aquí y que es debido al vidrio, ¿ya? En fin, como yo no quiero analizar esta parte, la parte que tiene ese pico ancho y que corresponde al vidrio, también no quiero analizar los picos que aparecen a la derecha aquí, a la derecha de 85, por ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar en el molde el ancho angular que voy a refinar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí el molde, hay una opción que usted clica con el botón derecho y él va a mostrar las coordenadas de todo aquello que está en este rectángulo donde está el difractograma, y ahí usted va a saber cuál es el ángulo en que usted posicionó la flecha del mouse, ¿no? Tanto en la parte inicial como final. ¿Ok? Entonces, digamos que yo ya hice eso. Y entonces usted clica después que usted ya sabe cuál es el ancho angular que usted va a analizar, clica en el ojo y ahí aparece esta pantalla, y en esta pantalla usted escoge el rango angular, ¿no? Y aquí yo coloqué desde 25 hasta 85, ¿ya? ¿Ok? Eso va a restringir mi análisis apenas a ese rango de ángulos. ¿Ok? Después, todavía en esa opción que después de clicar en el ojo, ¿no? Es claro que la opción de clicar en el ojo está asociada a la opción de datasets, ¿ok? Usted puede clicar aquí en la función de background, ¿ya? Y en la función de background va a aparecer, ¿no? Opciones aquí donde usted puede adicionar y subtraer, ¿ya? Puede adicionar parámetros y remover parámetros. ¿Qué parámetros son estos? Son parámetros de un polinomio en 2θ, ¿ya? Donde la variable independiente es 2θ, que es el ángulo en el eje X, ¿no? ¿Verdad? Es un polinomio, puede ser de grado 2, de grado 3, ¿no? Específicamente el polinomio que está mostrado aquí es un polinomio de grado 3, ¿ya? Él tiene la contribución del término independiente, el coeficiente que acompaña al término independiente, el coeficiente que acompaña a 2θ elevado a 1, el coeficiente que acompaña a 2θ elevado a 2 y el coeficiente que acompaña a 2θ elevado a 3, ¿no? Entonces aquí tenemos los coeficientes de esas variables elevadas a sus respectivas potencias, que corresponden a un polinomio de grado 3. ¿Ya? Entonces usted puede, como dije, puede retirar parámetros, o sea, disminuir la potencia del polinomio, o usted puede aumentar parámetros, ¿ya? O sea, aumentar la potencia del polinomio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo veo aquí personas clicando. ¿Alguien está preguntando? Creo que no. Bueno, también. Continúo entonces. Tenemos más 15 minutos para terminar con la clase de hoy. Después,
todavía después de haber clicado en datasets, usted va aquí en el ojo, ¿verdad? Y ahora usted, no, disculpa, ahora estamos en Face, cambiamos de datasets para Faces, ¿no? Que es la opción que nos permite adicionar la carta CIF, ¿eh? Que va a ser usada para hacer el refinamiento. Y ahí usted activa, entonces clica en el ojo y va a aparecer esta pantalla, ¿no? Y en esta pantalla usted tiene entonces varias informaciones que puede tener acceso. Por ejemplo, las reflexiones. Aquí está refiriéndose a todos los picos de difracción que va a encontrar en ese difractograma, ¿ya? Con sus índices de Miller, ¿no? Por ejemplo, el pico 1, que tiene como índice de Miller 1, 1, 1. Aquí, por ejemplo, el pico número 17, que tiene como índice de Miller 5, 5 y 1. ¿Ya? Bueno, ese pico 17, que tiene como índice de Miller 5, 5, 1, tiene aquí un número 24 que está relacionado con la multiplicidad. Y la multiplicidad está relacionada con todas las posibilidades en que un plano de difracción que tiene esos índices de Miller puede presentarse en el difractograma. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver este caso. Vamos a ver un caso bastante simple aquí. Por ejemplo, el 4, el pico número, una multiplicidad igual a 6. ¿Ok? Y ese número de 6, él aparece, como mencioné en el comienzo de mi presentación, con las diversas maneras en que, por este caso, el plano 1, 0, 0 está presente, por ejemplo, para la cara del cubo, ¿no? Que está, digamos, una de las caras del cubo, está el 1, 0, 0, está el 0, 1, 0, está el 0, 0, 1, más también está el 1 negativo 0, 0, más también está el 0, 1 negativo 0, y también está el 0, 0, 1 negativo. Si contamos eso, nos va a dar un número igual a 6, ¿no es verdad? Entonces, la multiplicidad está presente aquí también en estas columnas que son mostradas cuando usted clica aquí en Reflections, mostrar lista, ¿ya? Además de esas informaciones está la distancia interplanar atómica, ¿ok? Y esas distancias están todas colocadas aquí en unidades de Armstrong, ¿ok? Por ejemplo, estas distancias interplanares atómicas son importantes cuando usted analiza, ¿no?, una imagen de microscopía electrónica, ¿no?, de transmisión, y usted observa en una imagen con una magnificación lo suficientemente elevada como para ver los planos atómicos. Usted va a observar en la imagen líneas, ¿no? Y usted puede, a través del uso del Origin o de algún software específico, usted puede determinar la separación entre esas líneas paralelas que aparecen en la imagen de microscopía electrónica. Y usted va a encontrar entonces un valor de distancia, ¿eh?, que es común a todas esas líneas paralelas. Una vez que usted localiza o determina esa distancia, usted ven aquí, usted observa estas distancias interplanares, y a partir de la distancia que esté más próxima, aquella que usted encontró en la imagen de microscopía electrónica, usted va entonces a concluir que los índices de Miller corresponden a uno de las reflexiones que están aquí indicadas. ¿Ok?
Entonces, esa es una manera de usted usar el MAUDI para poder auxiliar en la identificación de los índices de Miller asociados a los planos atómicos observados en una imagen de microscopía electrónica de transmisión. ¿Ya? El MAUDI también permite que usted, en vez de mostrar la intensidad versus 2θ, donde 2θ es la parte angular, el MAUD permite que usted cambie la presentación de intensidad versus D, distancia interplanar, o D, spacing. Entonces usted puede ir de una para la otra, ¿no? De acuerdo con lo que usted quiera observar o está queriendo identificar. ¿Ok? Bueno, en este caso, esta pantalla todavía muestra en la siguiente columna el tamaño del cristalito, ¿no? Y el microstrain, ¿no? Que es un estrés que ocurre dentro del propio material debido a la condición de nanoestructura o debido a la manera en cómo usted, por ejemplo, provocó un estrés a partir de alguna deformación mecánica, ¿no? Usted preparó de repente esa muestra utilizando la técnica de molienda, de milling, ¿no? O de repente su material, usted aplicó un gradiente de temperatura al momento de crecer el material, ¿no es cierto? Entonces usted va a desarrollar un microestrés dentro de la estructura y esto va a manifestarse en el relatorio después de usted, en el informe que va a generar el MAUD después que usted refina el difractorado. ¿Ok? Otra cosa interesante, y esto es una cosa que yo siempre recomiendo, cuando usted va a ejecutar el programa y vaya a proceder a hacer el refinamiento, que usted accione, usted va aquí en esta opción de análisis que aparece en la parte superior de las opciones del MAUD, y usted, después de análisis, usted va a ver esta pantalla, y aquí usted va aquí en algoritmos, opciones de algoritmos, ¿ya? Y clica en esa opción. Es claro que el algoritmo es el que está siendo mostrado aquí, ¿no? El algoritmo de Marquardt de mínimos cuadrados, y usted clica aquí en opciones y usted selecciona el número de iteraciones, ¿ya? El número de iteraciones que el programa debe de hacer, ¿no? Y aumente ese valor para el valor máximo. Generalmente el número de iteraciones aquí está entre 6 y 7, ¿ya? Por default, el MAUD coloca ese número de iteraciones para ese valor, más yo recomiendo que usted mueva ese cursor para al último valor a la derecha, de tal manera de que el software o el MAUD haga un número de iteraciones el mayor posible, de tal manera que dentro de ese número de iteraciones se puede encontrar las mejores condiciones para poder entregarle una respuesta a ese refinamiento. Si usted no hace eso, probablemente usted va a tener que ejecutar el programa varias veces para poder obtener un refinamiento cada vez mejor. Ahora, si usted escoge el número de iteraciones mayor, las chances de usted llegar a un refinamiento bien sucedido o 100%, el mejor refinamiento posible, usted la va a conseguir aumentando esa opción para el valor máximo. Con relación entonces ahora ya estamos cerca de la parte más práctica de cómo proceder a refinar. Estamos en la opción de Faces, ¿no? Ella está activa, y como está activa, entonces yo puedo ahora clicar en el ojo, y cuando clico en el ojo me van a aparecer esas opciones aquí de refinamiento. Como yo dije, podemos refinar de una manera secuencial,
Primero refinamos el background y los parámetros de escala, ¿no? Después avanzamos para la próxima opción, que corresponde a llevar en cuenta el background en los parámetros de escala y adicionamos los parámetros básicos de la fase cristalina que estamos queriendo refinar. Y después, de una manera secuencial, vamos para la tercera opción, que incluye las dos primeras, más parámetros microestructurales. Y después vamos para la cuarta opción, que incluye todo lo anterior y los parámetros de estructura del cristal. ¿Ok? Entonces tenemos esto de aquí. Usted puede accionar esto de manera secuencial, o usted va a ejecutar el refinamiento utilizando una de las opciones que está a la derecha. Por ejemplo, la cuarta opción, que incluye, digamos, las 5 primeras opciones que están, no, las 6 primeras opciones que están aquí en la parte de la izquierda. ¿Ya? ¿Ok? Que incluye el análisis cristalino microestructural de la muestra, y también relaciona las posibilidades de obtener una textura en la muestra analizada. ¿Okay? Entonces, cuando usted clica aquí, usted va a ejecutar de una manera directa un conjunto de opciones de refinamiento, y usted va a tener una respuesta más rápida a lo que usted está queriendo hacer usando el Maude. ¿Ok? Una vez que usted refina, tenemos entonces aquí el difractograma ya analizado, ya refinado. Esta muestra es una muestra de ferrita de cobalto, si no me engaño. La curva teórica está de color rojo, ¿ya? Y los datos experimentales aparecen en la forma de círculos, ¿no? De color negro. Observamos aquí la diferencia entre los datos teóricos y experimentales. Observen de que hay unas pequeñas oscilaciones aquí, en donde el dato teórico tiene una intensidad menor que el dato experimental, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí estamos observando la diferencia entre el dato teórico con el dato experimental, ¿ya? Aquí está mostrando un valor menor, indicando que el dato teórico tiene intensidad menor que el dato experimental, mas eso no ocurre para todos los picos, ¿no es cierto? Apenas para el pico de mayor intensidad, ¿no? Los otros picos vemos que hay una buena correspondencia entre los datos teóricos y experimentales. El Maude, de una manera dinámica, va mostrando aquí en esta ventana, va mostrando parámetros estadísticos que indican la calidad del ajuste. Por ejemplo, el RWP, ¿no? Que en este caso está en 3.42 para redondar, y en el EXP, que está en 1.38. Estos dos valores se pueden juntar en un parámetro llamado de goodness of fit, ¿ya? Y a través de la división, ¿no? Del RWP con el REXP. Cuando usted divide, da un valor de 2.42, que es un valor bastante razonable para un refinamiento, ¿ya? Y cuando usted va a publicar un artículo, este valor de goodness of fit es un valor que es bien, digamos, los revisores están queriendo siempre ver y saber el valor para tener una información adicional en relación a la calidad del refinamiento, la calidad del ajuste. ¿Ok? Bueno, ¿cómo está nuestro tiempo? Me pasé 2 minutos. Yo voy a terminar en los 2 próximos slides, ¿está? Después que usted ha refinado,
Ahí usted va en File, ¿ya? Y salva un conjunto de informaciones resumidas del refinamiento, ¿ya? Entonces aquí usted clica en Append Simple Results to, ¿ya? Y ahí él va a salvar informaciones referentes a la composición en porcentaje volumétrico y en porcentaje másico. La otra información que usted va a encontrar en ese archivo es los parámetros de red, cuáles son los valores para A, B y C, y los ángulos alfa, teta y beta, ¿ya? Usted también va a encontrar información referente al tamaño del cristalito, también información referente al microestrés, cómo está el valor del microestrés, ¿ok? Si usted quiere tener el refinamiento en la curva teórica, ¿no? De tal manera poder hacer una presentación o para su artículo, entonces usted va aquí en Graphics y aquí pide para plotar el archivo refinado, el difractograma refinado. Y ahí va a mostrarle esta pantalla, y en esta pantalla usted clica en Tools, y en Tools usted escoge Exportar, Experimental y datos computados, o sea, la curva teórica, ¿ya? Ahí usted va entonces a exportar, y cuando usted exporta, ahí usted va a tener ya los datos organizados en forma de columnas, dato 2 teta, la parte angular, la curva, los datos de la curva experimental. La siguiente columna son los datos de la curva del ajuste. La siguiente curva son los datos del background, ¿no? Porque aquí estamos usando un background, ¿no es verdad? Aquí usamos un polinomio de grado 3 en 2 teta. Entonces, esa curva también está presente en el archivo que usted va a salvar cuando usted escoge exportar los datos experimentales y los datos computados. ¿Ok? Yo voy a terminar entonces mi clase hoy día con ese contenido hasta este punto y voy a enviarles a ustedes por el correo electrónico algunas cartas cristalográficas y difractogramas experimentales, para que ustedes intenten colocar en práctica lo que he dicho hasta ahora y así tener algún entrenamiento para que cuando trabajemos en el día de mañana, la segunda parte, yo pueda hablar de una manera un poco más célere lo que tengo para decir en relación a la parte práctica de cómo ya refinar el difractograma de una manera dinámica y mostrada aquí en la pantalla. ¿Ok? Entonces yo estoy terminando con este último slide y quería saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si está todo tranquilo, entonces... Una pregunta, profesor. Sí. Gracias por la presentación. Con lo que va usted a enviar, nosotros vamos a hacer un pequeño refinamiento. Los valores en función del instrumento, también lo tenemos que considerar, los valores de U, W. Sí, esa parte yo la voy a mostrar mañana, porque ahí tendríamos que, bueno, los difractogramas que voy a enviarle a ustedes son de muestras nanocristalinas para comenzar. Okay. Y como yo dije al inicio, determinar los parámetros instrumentales que van a influir en el ancho de los picos debido al instrumento, ¿no? No son tan importantes cuando usted está trabajando con muestras nanocristalinas. Ahora, por eso no es necesario tener los valores de U, V y W, ¿no? O sea, se puede
a partir del, usted baja el software, hace el download, instala y ya procede a hacer los ajustes. Es claro que tiene que colocar los parámetros, algunos parámetros instrumentales, que son el tipo de radiación que usted va a usar en ese refinamiento, ¿no? El tipo de modo el radio instrumental, cerebral brentano. ¿Me escucha? Disculpe, me escucho distorsionado. El tipo de detector que usted use en su difractómetro. ¿Me escucha? Y también la otra información relacionada al radio de goniómetro. Con esas informaciones es suficiente para proceder a hacer el ajuste. ¿Ok? Correcto, profesor. Gracias. Ya. Yo también voy a enviar junto con los archivos, las cartas CIF y los archivos experimentales, voy a enviar las diapositivas que presenté hasta ahora. Para que ustedes puedan ver un paso a paso de cómo ejecutar el MAUT, cómo configurar el MAUT para que usted pueda hacer el refinamiento con rapidez y con facilidad. ¿Ok? Profesor. Sí. Sí. Sí, una consulta, bueno, gracias por su presentación. Una consulta adicional. En el caso de, por ejemplo, muestras orgánicas, bueno, que son compuestos semicristalinos o cristalinos, en algunos casos, ¿también se puede trabajar con este tipo de software? Sí. Si la muestra orgánica que usted tiene es una muestra cristalina, se puede. Se puede, sí. ¿Ya? Sí. Ahora su muestra tiene que ser cristalina y tiene que haber una carta cristalográfica que sea adecuada para el material que usted está queriendo refinar. Entonces, tiene que haber una carta cristalina. Esa carta debe de, en principio, encontrarla en una de las bases de datos que mencioné. Caso contrario, usted va a tener que construir esa carta cristalina, que es una otra tarea también interesante que puede hacer. Sí, bueno, entonces es posible desde que usted tenga, como le digo, picos de difracción que indican que su material es cristalino. Ya van a estar sintetizando los catalizadores finales ya para hacer pruebas. Perfecto, gracias. Belimati nos ha mandado correo también. Una última consulta, profesor. Sí. Nos ha dicho que ya iba a estar. Por ejemplo, cuando uno tiene sus picos experimentales y a veces hay impurezas o segregación de precursores, cuando lo va a indexar, por ejemplo, con el teórico, cuando ya refina, lo demás, ¿qué pasa con esos picos? O sea, pruebas de XPS, ¿va a haber una diferencia del teórico y experimental? Nos han dado lo que son las pruebas de XPS, bastante, y pienso, las pruebas de rayos porque X, o sea, es debido en la parte experimental, ¿no?, a las impurezas o segregación de precursores. Sí, exactamente. Claro, nos unimos con él todo y él nos estuvo dando la teoría de todo eso. Estás bastante entendido en ese asunto. Cuando tú refinas, tu objetivo fue preparar un determinado material. Y bueno, somos experimentales, sabemos de que nunca, algunas veces es difícil llegar a tener suceso en nuestras primeras tentativas, y las muestras que producimos tienen una segunda fase y hasta una tercera fase, que son impurezas. Entonces, lo que tú tienes que hacer en ese caso es encontrar las cartas cristalinas también de las impurezas. Y hacer el ajuste utilizando la carta cristalográfica del material puro, aquel que tú te propusiste preparar, y ajustar también la parte de las impurezas. Entonces, para eso, como te digo, necesitas de las cartas de todos los materiales o fases cristalinas que están presentes en tu difractograma. ¿Y cómo vas a llegar a ese conocimiento de cuáles son las cartas que necesitas para refinar de una manera completa tu difractograma? Bueno, ahí uno de los software que te pueden ayudar bastante en ese sentido, como mencioné en mi presentación, es utilizar el high score, ¿no? Perfecto. O algún otro que te permita localizar, que te permita saber cuál es la composición de esa fase cristalina que es impureza,
Y así tú localizas después la carta, sí, la bajas claro. y haces ¿Lo el que he presentado el refinamiento. lunes se refiere? Cuando refinamos usando el mouse, no refinamos apenas con única carta. Muchas veces necesitamos 2, 3, 4, 5 Se cartas. refiere Y el mouse al PPT que tenemos que hace ese presentar. trabajo y lo hace muy bien. ¿Ya? O sea, se puede cargar a la vez No, todavía no lo he hecho todavía. más cartas. Claro, claro, No sabía que puedes tenemos que cargar presentarlo. varias cartas. Ok, ¿Ya? ok, entiendo. Ya. Lo voy Ya. a hacer Parece entonces. perfecto. Gracias, profesor. Nada. Sí, Bueno, ¿alguna otra pregunta? ok. ¿Puedo terminar? No, pero con Bueno, usted tengo agradecerles más una vez por la todavía de acá a 2 oportunidad de semanas. poder compartir con ustedes un poquito de lo que he ¿Se aprendido a refiere a la lo largo de presentación que estos vamos a tener? años y nos encontramos mañana en el mismo horario. Yo voy a, Sí, claro. yo voy a Claro. enviar el link Sí, de la reunión de mañana unos 5 minutos antes ya de iniciar nuestra clase. Un abrazo para ustedes y hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Elisban. Sí. Muchas gracias, profesor. Chao, buenas tardes. Para practicar, solamente que, a ver, ya acabó el otro. ¿Hasta ahora? Ya, sí, está bien. Jueves. Sí, está bien. Sí, lo que he estado viendo era más o menos las simulaciones que tengo. He estado tratando de compararlos también con los niveles de conversión que hemos estado haciendo. Más o menos en lo que son Aspen, he estado viendo el nivel de conversión, todo. He estado primero con el reactor de Gibbs para ver lo que son las reacciones termodinámicas, pero estoy teniendo algunos problemas también cuando hago el tipo de conversión. En lo que son las concentraciones, sobre todo, de salida y entrada, estoy viendo que tengo algunos problemas aquí. Porque una vez que, simulo la parte de las concentraciones, simulo la parte experimental que he hecho. Pongo la parte del aire, de CO2, de metano y de CO2, lo junto en el mixer, más o menos toda esta parte de acá es más o menos el vaporizador. El agua está entrando, choca con los gases y solamente entra aquí en el tanque flash, solamente salen lo que es el vapor, los gases hacia la parte de arriba. He estado usando el reactor de Gibbs para ver lo que son las reacciones termodinámicas, pero tengo problemas acá con lo que es la conversión. En lo que es metano, sí tengo más o menos la reacción de 96.22, que más o menos nos sale en estos casos, casi 97 casi tiene, pero en lo que es el CO2 no, no llego, me sale en negativo. Obtengo más conversión, eso es lo que estoy viendo, lo que he estado tratando de usar. Sí, no sé por qué, sí, menos, porque la salida está saliendo mayor que la entrada. Al parecer ahí estoy teniendo más reacciones en este lado. Eso es lo que tengo que verlo. Estoy teniendo más reacciones y parece que tengo una reacción más de lo que es el CO2 en este lado. Por eso es que estoy analizando esa parte. Y bueno, lo que es, primero estoy trabajando termodinámicamente, primero. Después ya voy a estar trabajando con lo que son PFR. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, tengo reacciones secundarias, parece. Parece que sí, tengo reacciones secundarias y al parecer están convirtiendo más lo que es el CO2. Estoy un poco atascado en eso. Y bueno.
Claro, en los otros gases están más o menos por ahí, pero bueno, tengo un baja lo que es